Inicio de video. Esta historia fue escrita por Lucas Sierza, respectivos créditos a su autor. Sally Williams. ¿Quieres jugar conmigo? Juega conmigo. Los ojos de muchos se miraron entre ellos, temiendo que la luz de la gran linterna iluminara a alguno de ellos o algún cercano a ellos. Bien, ya vimos a Vendro Uned, ahora toca. El autor miró como la mayoría desviaba la mirada, claramente nerviosos, antes de sonreír a la autora, la cual asintió. Sally Williams. Una luz se encendió sobre la cabeza de la pequeña castaña de 7 años mientras que ésta abrazaba a su oso de peluche, miró curiosa la luz que se encendió sobre ella antes de reír. Mami. Mami. Mira esa luz. Rió con inocencia la pequeña castaña, sentada justamente en medio de estos. La madre de esta miró aterrada la brillante luz blanca sobre la cabeza de su pequeña hija. Sally. Mi pequeña Sally. La mujer abrazó a su hija con cuidado mientras que acariciaba el cabello de la inocente castaña. Los ojos dorados del autor pestañearon antes de suspirar. Es algo que se tiene que hacer. Habló el autor antes de que la autora encendiera la gran pantalla frente a ellos. El padre de la castaña miró preocupado a su pequeña hija, después de todo, solo era una niña. El sol como siempre, calentaba la piel. Las ligeras brisas que recorrían el barrio, apaciguaba el calor y frío, por lo que el clima era perfecto. Un verano que Sally jamás olvidará. Sally era una niña de 8 años, tenía el cabello largo y rizado, con ojos verde claro. Era una niña muy educada, alegre y obediente. Sus padres la adoraban, no podían pedir más de ella. Sally reía mientras jugaba con sus amigos afuera de su casa, jugaban a la rayuela, a las muñecas y las etiquetas. Su madre la miraba desde adentro, limpiándose las manos con su delantal, gritándole. Sally, cariño. Es hora de que comas tu almuerzo. Sally levantó la vista de su juego sonriendo, está bien mamá, sentándose en la mesa muy emocionada. Las personas pestañearon, todo se ve absolutamente normal. Es un año en el futuro, murmuró el padre de la pequeña, solo esperaba de que no pasara nada malo, pero sus deseos no serían concedidos. El tío de la niña miró la pantalla con un extraño brillo en sus ojos, Sally se veía más grande y linda, a su parecer. Su madre le colocó un sándwich de mantequilla, unos bastones de zanahoria, un apio al lado y un zumo de naranja. Gracias, mami. Dijo Sally. De nada, cariño. Contestó su madre. La niña empezó a comer, mientras su madre se sentaba a su lado sonriendo le dijo, adivina qué. Tu tío Johnny viene de visita. Ella le sonrió con las comisuras de la boca llenas de comida. Tío Johnny. Repitió Sally con su boca llena mientras la madre se reía de ella asintiendo con la cabeza. Ajá. Él viene a ayudar a tu padre con un trabajo y también a cuidarte, tal vez podamos ir a la feria juntos. Sally masticaba rápido lo que quedaba en su plato. ¿Sara y Genie también? Preguntó Sally. La niña saludó a sus dos pequeñas amigas, las cuales se encontraban junto a sus padres con una sonrisa. Hola Sally. Gritó la pequeña niña llamando a Sara con una gran sonrisa en su rostro. Hola. Dijo la pequeña Genie. Mamá. ¿Puedo ir con ella? La pequeña señaló a sus dos pequeñas amigas con una gran sonrisa en su rostro. Su madre la miró dudosa antes de asentir, la niña salió corriendo hacia ambas con su pequeño Teddy en manos, ambas niñas se acercaron y comenzaron a jugar con sus muñecas, riendo alegremente, los padres de las tres sonrieron enternecidos. Por otro lado, las personas estaban comenzando a dudar que la historia de esa pequeña niña fuera malo, después de todo, que las otras historias fueran malas no significaba de que la suya fuera mala, ¿cierto? La madre levantó la vista pensativa, depende de lo que digan sus padres, si pueden, sí. La niña sonrió y saltó de su asiento nuevamente. Este verano lo pasaría genial. En el transcurso de los días el tío Johnny llegó a la casa de su hermana. Salió de su coche estirando su cabeza y dando un suspiro de cansancio. Tío Johnny. Gritó llamando su atención y corrió hacia sus brazos, quien le respondió. Hey, Sally. ¿Cómo estás? Levantándola y abrazándola apropiadamente. La niña sonrió e intercambió miradas con sus amigas. Estaba jugando con Sara y Jennifer, mamá está adentro, vamos a decirle que llegaste. Dijo Sally. Suena bien, respondió Johnny.
La baja y caminan hacia la casa, llamando desde afuera a la madre. «¡Hey, Marie! Ya llegué». Mientras Sari iba hacia adentro. «Mamá. Ya está aquí». La madre salió de la casa corriendo de la cocina y sonrió al ver a Johnny. «Johnny, ¿has llegado bien?» El hombre puso a la niña en el suelo y le dio una palmada, y abrazó a la mujer. «Por supuesto que sí. ¿Por qué si no iba a venir aquí sano y salvo?» Se echó a reír y caminó hacia la cocina con la mujer. Luego Sari corrió hacia la puerta, gritando que volvería a jugar. «Asegúrate de entrar antes de que oscurezca. No quiero que te pase nada». «Sí, señora». Y la niña se fue. «Ok, esto ya está comenzando a aburrirme», murmuró con aburrimiento algo, mientras rodaba los ojos. La niña ya tenía un 1 en cuanto a sus puntos históricos por no darle un 0. Es una niña tan linda. Ya esta historia no será mala. Dudo que lo haga. ¿Quién sería capaz de lastimar a una niña tan dulce como esta? Es un angelito. Mírala, es como un pastelito rosa. ¿Qué clase de monstruo la lastimaría? Las personas estaban comenzando a hablar con ternura hacia la pequeña Sari, la cual se encontraba muy entretenida jugando como para hacerles caso. El hijo de puta de su tío. Se dijo mentalmente la autora mientras apretaba los puños. Odiaba las violaciones, y más cuando éstas involucraran a niños o niñas inocentes. El autor se cruzó de brazos en silencio mientras miraba al causante de la muerte de la pequeña con odio. Por otro lado, Johnny sentía que le perforaban la nuca con la mirada, haciéndolo sudar. A la hora de la cena, el padre de Sari llegó a casa, feliz de ver a su hermano en su casa. Caminando con su hija, se acercó a Johnny con un apretón de manos y un abrazo. «Encantado de verte, hombre, ¿cómo estás?», le preguntó cruzando los brazos, mirando a su esposa poner la mesa. Johnny se encogió de hombros, jugueteando con sus pulgares. «Me separé de Karen». La novia de este lo miró sorprendida. «¿Terminarían?» «¿Por qué?» Karen», dijo al ver cómo su novia apretaba los puños con enojo. «Eres un bastardo». El hombre sudó ante sus palabras, mientras que los autores asintieron de acuerdo con la mujer mientras se cruzaban de brazos. «Oh, eso es terrible, lo siento». Johnny meneó la cabeza con una sonrisa. «No, está bien. Estoy contento, me puedo mover libremente sin tener a alguien constantemente queriendo saber dónde estoy y lo que hago». «Oh, pues eso piensas de mí». Le habló la mujer con odio. Ella sabía qué clase de persona era su pareja, sabía que ese hombre no tenía pensamientos sanos hacia los niños, y trataba de ser lo más controladora posible hacia él. «No», dijo nervioso el hombre. La mujer chasqueó la lengua. Si su plan de controlarlo no funcionaba, se encargaría de enviarlo tras las rejas. Los dos hombres rieron juntos, sentándose en la mesa para comer. Marie, esto sabe maravilloso». «Gracias, me alegro de que te guste». Está delicioso, mamá». Los adultos sonrieron y se rieron del cumplido de la niña. Los platos se empezaron a vaciar, y Sari empezó a bostezar una y otra vez, frotándose los ojos con sus manos. Su madre sonrió y le frotó suavemente la espalda. «Parece que alguien está cansada, hora de ir a dormir», le dijo su madre. Sari sintió y saltó de su asiento, recogiendo su plato y llevándolo al fregadero. Su madre se levantó para llevarla a la cama, pero Johnny la detuvo jalándola del brazo. «Yo la llevo», dijo sonriendo. «Muy bien, gracias, John». Muchos sintieron un mal presentimiento, pero decidieron ignorarlo. Después de todo, era su tío, quizás solo lo hacía para ayudar a su hermana. Grave error. «Esto no me gusta», dice en un murmullo del Hoffman menor mientras miraba la pantalla con nerviosismo. Sentía una pequeña conexión con esa niña, y asentía que las cosas no terminarían bien. «Hermano, ¿qué pasa?», le preguntó su hermano mayor, haciendo que el menor salga de sus pensamientos. «No es nada», dice con una sonrisa fingida. «No es nada». El hombre asintió con la cabeza, mirando a la mujer, y llevó a la joven a su habitación. John sonrió y cerró la puerta detrás de él, mirando el pequeño desorden de la niña. Muchos comenzaron a sentirse en alerta. ¿Por qué cerró la puerta? Quizás haya sido un error, pensaron algunos, un error. El estómago de algunos se revolvieron, pero decidieron ignorar el mal sentimiento en su boca. «¿Necesitas ayuda?»,
Le preguntó, mirando a la niña, la cual también lo mira asintiendo. Está bien, vamos a ver lo que tienes. El hombre comenzó a buscar entre sus pijamas. ¿Tienes alguno de fresas? Apuesto a que vas a oler igual que ellas en tus sueños. Muchos pestañearon varias veces, eso sonó raro. Esto ya se está poniendo extraño. Dice entre dientes el castaño menor de la familia Watts. Ni que lo digas. Dice su hermano, con el mismo sentimiento en sus entrañas. Unos leves tics se hicieron presentes en el cuello. Un castaño de apellido Rogers no sentía un buen presentimiento, las cosas se estaban comenzando a poner extrañas. ¿Estás bien, Toby? Le preguntó su hermana con preocupación. Normalmente sus tics aparecían cuando estaba nervioso o inquieto. Estoy bien, hermana, solo estoy un poco nervioso. Dice el castaño con leves tics interrumpiéndolo. Su hermana lo miró con una sonrisa en su rostro, entendiéndolo, ella también lo estaba. Él tomó la camisa y se la mostró, inhalándolo un poco. Sally rió y negó con la cabeza para indicar que no quería llevar su pijama de fresas. Hondy asintió con la cabeza, puso la camisa de nuevo en su sitio y sacó una camisa con un unicornio. Espérate. Espérate, 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 espérate. Habló molesto el menor de los Watts, ya se estaba cansado del hombre. ¿Por qué olió la camisa de la niña? Sus ojos brillaron con molestia mientras apuntaba al hombre con enojo. Sí, qué maldita necesidad había. Habló esta vez el joven Edgar, que próximamente sería el titiritero. Yo siempre hago eso para comprobar si la ropa está limpia. Mintió el hombre, y los ojos de ambos adolescentes brillaron. Así. Sonríe con sarcasmo el Watts. ¿Y por qué creerías tú que estaba en la gaveta a no ser de estar limpia? Le habló con sarcasmo el joven Edgar. Las personas tenían el mismo pensamiento. ¿Qué tal este? Apuesto a que vas a montar en unicornio, señorita. Una vez que la niña se rió y negó con la cabeza. El hombre soltó un pequeño gruñido antes de colocarlo de nuevo. Luego sacó un camisón blanco. ¿Qué tal esto? Te convertirás en una princesa. Los ojos de Sally se encendieron y dio una palmada con entusiasmo y asintió. Colocó el vestido en la cama, él se acercó a ella y comenzó a desabrocharle la camisa. Espérate otra vez, ella no puede vestirse sola. Yo a los 6 podía solo. Dice esta vez el menor de los Hoffman. Sí, no hay razón de vestirla. Dice esta vez su hermano mayor. No creo que una niña tenga que ser tocada por él. Nunca hay que tener confianza en una persona, y más cuando se trata del bienestar de tu hija de 8 años. Señala la señora Rogers con el ceño fruncido. Normalmente Sally se viste por sí sola. Murmuró la madre de la pequeña, dándole la razón a los demás presentes. Puedo vestirme sola, tío, dijo con una sonrisa, mirando hacia abajo. El hombre sonrió y asintió con la cabeza, sin dejar el trabajo a medias. Este hombre, no me gusta, ya es definitivo. Dijo un adolescente con clara desconfianza en su tono. Su sonrisa no me gusta, se siente oscura. Apuesto a que puedes, pero estás cansada, ¿y por qué no te puedo ayudar? Le preguntó, mirando a Sally cabecear un par de veces. Una vez consiguió desabrochar la camisa, él se la deslizó por sus hombros y le dio un codazo en la panza, haciéndola reír. Él sonrió y cogió el borde de sus pantalones cortos y tiró hacia abajo. Finalmente, el hombre agarró su camisón y empujó la apertura por encima de su cabeza, asegurándose de que sus brazos podían pasar por las mangas. ¡Ya está!, dijo alegremente, mirando la sonrisa de la niña de nuevo, riendo mientras llegaba a la parte superior de la cama. Muchos suspiraron aliviados, mientras que otros seguían con el mismo sentimiento de desconfianza en ellos. Por alguna razón, al verlo tocar a la niña, me da repulsión. Habló con asco el menor de los Watts, claramente molesto, siendo únicamente escuchado por su hermano, el cual asintió de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo, Jeff. Le dice su hermano con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No me gusta esto, Elira, no me gusta. Negó el menor de los Rogers con tics en su cuello. Tranquilo, Toby, no ocurrirá nada malo. Su hermano se mantuvo en silencio, aun sin ignorar el mal presentimiento en su pecho. Honey se levantó y recogió su ropa, la puerta se abrió y entró la madre de Sally. ¿Estás lista para dormir?, dijo.
Honey se levantó y corrió hacia el otro lado de la cama. La voy a recostar, ¿te parece bien? Marie lo miró y sonrió moviendo la cabeza. Claro que sí. Esto debe ser una broma. Habla el menor de los Wolves. A mí no me parece bien, y eso, que no soy nada de ella, ¿por qué no lo hace ella misma? Solamente se va a acostar. Ni modo que se vaya pierda. Explotó con enojo el joven Edgar, dándose la razón de muchos. Esto no es bueno, para nada bueno. Yo pensé que ya se iría y la dejaría dormir en paz. ¿Por qué tanta maldita confianza? Las apariencias engañan. Hablas algo con seriedad, tampoco le estaba comenzando a gustar lo que estaba ocurriendo ante sus ojos, ya conocía ese comportamiento, y no eran de personas precisamente santas. El hombre ignoró los comentarios, esperando que sus verdaderas intenciones y pensamientos no se mostraran. Miró a su hija, se inclinó y la besó en la frente. Buenas noches, mi amor. Buenas noches mamá, dijo la niña dándose un masaje suave con el dedo pulgar en la frente. La mujer tomó la ropa y Honey la hizo salir de la habitación. Honey le sonrió a la madre y se acercó al interruptor de la luz, apagándolo. Luego cerró cuidadosamente la puerta de la habitación con llave y miró por encima del hombro a Sally. Honey tenía una sonrisa escalofriantemente retorcida. Todos se mantuvieron en silencio, lo que ya eran jóvenes adolescentes y adultos, entendieron muy bien sus intenciones en ese momento. La madre de la niña sintió un nudo en su garganta, eso era su culpa, ¿cierto? Maldición. Se golpeó la cara el menor de los Hoffman, su presentimiento estaba en lo cierto. Y dicen que nosotros somos unos monstruos. Dice Randy con claro asco en su voz. Eres un maldito. Gritó molesto el padre de la pequeña, él también había tenido el extraño sentimiento de desconfianza hacia el hombre cuando éste comenzó a interactuar con su hija, ya entendía por qué siempre preguntaba por ella, o por qué la miraba de más, o por qué sonreía de forma sospechosa cuando la miraba, pero, había ignorado ese sentimiento, no había ignorado, y ese, había sido su mayor error. Cálmate querido. ¿Quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme cuando se trata de mi hija? Aunque ese maldito enfermo sea tu hermano. Es más. Por mí puede ser el mismo Jesucristo en persona. Pero a él sí lo mato. Nadie toca a mi hija. Golpeó el rostro del hombre con furia el padre de la pequeña Sally. Frank. Te di mi confianza. La de mi familia y la mía. Eres un bastardo hijo de puta. El señor Williams se las saltó a golpes hacia el hombre, claramente furioso. La pequeña Sally miró a su padre con sorpresa antes comenzar a llorar junto a sus demás amigas y niños pequeños en la sala. Los policías tuvieron que intervenir, llevándose al hombre llamado Honey lejos de la familia. Frank, amor. Cállate. No quiero hablar contigo. Le dice el hombre con frialdad. Al paso de los días, Marie observó que Sally no actuaba con normalidad. Ella no sonreía tan brillante como antes, no mostraba alegría ni hablaba con la misma cantidad de felicidad. Marie tomó la mano de la niña, antes de que ésta se fuese a jugar con sus amigos, y se la llevó a un lado. Sally miró a su madre con una mirada confusa. Cariño, ¿te sientes bien? Preguntó, arrodillándose para estar a la altura de su hija. Sally miró distraídamente, y poco a poco comenzó a llorar. Su madre abrió los ojos, confundida. Sally. Mamá, yo no quería teto, alcanzó a decir la niña con ataque de hipo. ¿No querías hacer qué, amor? Yo no quería jugar su juego. Sally miró a su madre y la abrazó con fuerza. Él me tocó, y me hizo tocarlo. Eso rompió el corazón de todos en la sala, exceptuándose de demonios algo y niños, a los cuales no dejaron escucharla ni ver la escena. Eres un enfermo. Lágrimas comenzaron a recorrer el rostro del señor Williams, no se sentía muy bien, y aún más con las palabras de su hija en pantalla, no había sido un buen padre, a su parecer. La señora Williams se sentía mal, su propio hermano la había traicionado de esa forma, y, usado a su hija para tocarlo. La mujer se levantó y cacheteó el rostro del hombre unas 4 veces, antes de ser detenida por un oficial, la mujer se echó a llorar mientras golpeaba el pecho del oficial. Déjame, lo mataré, gritó la mujer entre lágrimas, pataleando y golpeando el pecho del policía, el cual no pude verlo más que con pena.
Lo siento señorita, pero, él no ha hecho nada aún, y si lo ataca aún más, podría llegar a ser encarcelada. Le hablo con suavidad el oficial. No. No me importa. Él la tocó. Él la hizo tocarlo. Lloró la mujer entre lágrimas, su hija era un angelito, no merecía que algo así le ocurriera, era una pequeña y bella princesa, la cual merecía lo mejor, siempre, lo mejor. Los autores miraron desde arriba la escena y la autora desvió la mirada. ¡Qué injusticia! Murmuró para sí misma mientras que la autora apretaba los puños. Nada en este mundo es justo. Marie frunció el ceño y comenzó a acariciarle suavemente el cabello, consolándola. No pasa nada, mamá está aquí ahora, fue una pesadilla, eso es todo. Todo está bien ahora, ¿de acuerdo? No te preocupes por eso. La sala se mantuvo en silencio. No le creyó. Murmuró para sí mismo el menor de los Wots, conteniendo su furia con los puños apretados, casi al punto de hacerlos sangrar. La mujer miró a suyo del futuro con furia y enojo. ¿Por qué? ¿Por qué no le había creído? ¿Por qué no hizo lo que quizás sería lo único que podría hacer por el bien de su hija? ¿Por qué no le creyó? Tan ingenua era. La mujer apretó sus puños, al igual que su esposo, ese bastardo se las pagaría. Miró a Sari, que estaba a punto de llorar, y sonrió. Ve bien mamá. Su madre sonrió y la besó en la frente. Ahora ve a lavarte, no querrás ir a jugar con la cara sucia. Maldición, eso hizo que muchos sintieran su corazón romperse. Era una niña, los niños eran los seres más lindos e inocentes de la humanidad, ¿por qué había personas lastimándolos? ¿Por qué los prostituían? ¿Por qué los vendían? ¿Por qué los asesinaban? Algunos comenzaron a llorar, porque la mayoría de las personas en el mundo eran tan crueles. La humanidad es realmente un asco, en lugar de mejorar, empeoran. Pensó con neutralidad Salgo, las violaciones no eran de sus cosas favoritas, aunque era un demonio y necesitaba las almas de niños para alimentarse, eso no significa que le gustaba ver cómo estos sufrían de una forma tan antihumana. Se rió ante el pensamiento, quizás comer tantas palomitas lo estaba afectando. Sally soltó una risita y salió corriendo al baño a lavarse la cara. Más tarde ese día, Johnny y su hermano regresaron a la casa a continuar el trabajo. Frank suspiró, sonriendo cuando vio a Sally. El padre le devolvió el saludo, cerró la puerta del coche y caminó hasta la casa. Johnny miró a Sally sonriendo, saludando a la niña. Su sonrisa se fue marchitando lentamente, mostrando menos felicidad en ella, pero le devolvió el saludo también. Johnny también entró en la casa, y se detuvo cuando escuchó la conversación entre su hermano y su esposa. «Sally, ¿qué?», preguntó Frank. Ella tuvo una pesadilla, una muy mala y me dijo. Él me tocó. Bueno, ¿quién diablos es el interrogación de cierre? No lo sé, Frank, solo fue una pesadilla, quería informarte de lo que ha estado pasando con ella y por qué está actuando diferente. ¿De verdad cree que fue una pesadilla?, dice frustrado el menor de los Wots, ¿por qué era tan estúpida? El trabajo de una verdadera madre era creerle a tus hijos cuando los ves en un estado tan vulnerable como ese. Y más si se trata de una niña de 8 años. 8 años. Más inservible no puede ser esta mujer. Murmuró para sí mismo Edgar. La mujer no se ofendió ante sus palabras, después de todo, estaba de acuerdo. Johnny frunció el ceño con ira, con los nudillos volviéndose blancos, después se calmó rápidamente, puso una sonrisa, y entró en la habitación. «Oh no», murmuraron algunos. «Oh mierda». «Vaya, interrumpí algo», les preguntó, mirando a la pareja sacudiendo sus cabezas. Johnny sonrió de nuevo, señaló al coche. «Voy a ir a la tienda, ¿necesitas algo, Marie?» La mujer sonrió y miró hacia la cocina. «Sí, en realidad. ¿Me puedes conseguir algunos huevos, leche, pan y zumo?» Johnny asintió con la cabeza, a punto de salir hasta que se detuvo. «Sally quería venir también, solo quería informarte». Los presentes abrieron los ojos sorprendidos. «Oh no, no 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 no». Se espantó la mujer. Y la mayoría se encontraba en las mismas. «Que no acepte, que no acepte, que no acepte». Juntó sus manos una joven castaña con nombre Honey. Marie sonrió. «Gracias, John». «Maldición». Mal dijeron muchos al unísono.
Él asintió de nuevo y se dirigió fuera de la casa con las llaves en mano, mirando a Saji con sus amigos. Saji. Ella levantó la vista hacia él y lo miró fijamente. Vamos a comprar. John se dirigió hacia el coche, haciendo un gesto a la chica para que lo siguiera. Saji se sentó allí por un momento, luego puso sus muñecas sobre la hierba. Voy a dar una vuelta, por favor, cuiden a Mazapán y Lily. Genia y Sarah sonrieron y asintieron con la cabeza. Saji se dirigió de mala gana al coche y subió al asiento de pasajeros. ¿Sabe mamá que iré contigo, tío? Preguntó ella. Jondi asintió con la cabeza y puso las llaves en el encendido, arrancándolo y salió de la calzada. Sí, ella quiere que compremos cosas para la comida, tal vez pueda conseguir algo. Oh sí, claro que vas a conseguir algo, espera que me acerque. Lo amenazó el menor de los Hoffman como odio en su voz, haciendo que su hermano se sorprenda. Normalmente su hermana era callada y tranquilo, aunque se podía decir que él estaba en las mismas. Vaya hipócrita hijo de puta. Murmuró el joven soldado Jack, siendo apoyado por su amigo cercano y hermano. Más desgraciado no puede ser. Habla el primer hijo de los Watts con odio en su tono. Lyra. Dice el joven Rogers, claramente asustado. Lo sé, Toby, yo también tengo un mal presentimiento. Dice la rubia, con el mismo sentimiento de miedo en sus ojos. Él sonrió mirando a la niña. Saji sonrió nerviosamente y miró hacia adelante, observando el paisaje. Tan pronto como llegaron a la carretera que va a la tienda, Saji se dio cuenta de que no se detuvo al estar enfrente de la tienda. Ella frunció el ceño confundida, y alzó la vista hacia él. Tío Johnny, te acabas de pasar la tienda, dijo apuntando en la dirección a la tienda de alimentos integrales. Pero él no habló, solo siguió conduciendo, con una sonrisa muy leve en su cara. La niña se sentó y miró por encima del asiento trasero, mirando a la tienda poco a poco cada vez más pequeña hasta que se perdió de vista. Al darse cuenta de que no iban al supermercado, la niña vio que el tío aparcó en un parque que había cerca de la ciudad, pero nadie salía al parque los domingos. Los presentes se pusieron nerviosos, muchos llegaron al punto de comerse las uñas, con claro miedo en sus ojos. Sus corazones bombeaban frenéticamente mientras esperaban que la niña saliera viva de ese lugar, que alguien llegara y la salvara. Pero eso no iba a pasar, todos lo sabemos. Saji se puso nerviosa, su respiración se aceleró, mirando al hombre con ojos muy abiertos. Jondi apagó el motor, mirándola, la ira se mostraba en su rostro. Te dije que no le dijeras nada a mamá, ¿no? Le preguntó, mirando a la niña negando desesperadamente con la cabeza. No estás jugando el juego correctamente, Saji. El hombre se acercó y sacó a la niña del auto. Dijiste que jugarías conmigo, Saji, me mentiste. Abrió la puerta del coche a su lado, saliendo junto con ella y la empujó al suelo. Uno tiene que ser castigado por romper las reglas, dijo Johnny desabrochándose el cinturón. Las mujeres comenzaron a llorar junto a hombres, sabían muy bien lo que de seguro pasaría, otros cubrieron su rostro, no muy dispuestos a ver lo que pasaría. La madre de la pequeña, la cual la tenga abrazada desde hace tiempo, mantuvo los oídos de esta cubridos y el rostro de la pequeña en su pecho mientras que lloraba, en voz alta. El padre de la pequeña se cubrió el rostro mientras mordía su labio inferior y lágrimas se deslizaban por su rostro. Una pareja encontró el cuerpo de una niña de 8 años en el parque de la comunidad a las 9 p.m. Era Saji Williams. El culpable había desaparecido. La madre de la pequeña la abrazó con fuerza mientras comenzaba a llorar con más intensidad. Es mi culpa. Es mi culpa. Gritó con la voz ronca la mujer de ojos verdes entre lágrimas, ya no podía soportar la incertidumbre de ver su querida hija de esa forma. Sala se quedó en silencio mientras que miraban la pantalla, en shock. «Guau», murmuró el Watts menor mientras sentía como el aire escapaba de su cuerpo, esa niña debió de haber sufrido mucho. El padre de la pequeña se golpeó por su yo del futuro no haber hecho algo al descubrir de inmediato cuando su esposa se lo contó. El menor de los Rogers sintió fuertes tics en su cuello mientras apretaba los dientes con enojo en sus ojos. «Vaya bastardo», murmuró entre dientes el castaño. La pequeña niña abrazó a su madre mientras sentía las lágrimas bajar por el rostro de esta. «Está bien mami, si te duele algo dime, ¿sí?»
Los ojos de la niña brillaron mientras le regalaba una hermosa sonrisa a su querida madre, aún sin entender las lágrimas de esta. La mujer comenzó a llorar con más fuerza mientras besaba el rostro de su hija con cariño. Mi bebé. La luna se encontraba en lo alto, ya habían pasado 2 semanas desde la muerte de la pequeña Sage Williams, y la policía había dado a parar con el asesino de esta, dándole más de 10 años de prisión, algo muy pequeño para tal tipo de caso. Después de lo sucedido, una niña se encontraba caminando en el bosque, sus pies estaban sucios, como si hubiera estado corriendo por el barro, llena de raspaduras por las rodillas y piernas. Y el final de su vestido estaba roto y estropajoso. Sage. Era el nombre cosido en la parte delantera. Todos giraron su cabeza hacia la niña, y su madre se encontraba en shock, seguía viva. Mierda, esa sí que no me la esperaba. Murmuró para sí mismos algo, ya sabía bien que lo que pasaba. Algunos miraron la imagen de la niña, sus ojos ya ni brillaban como lo estaban haciendo ahora. No creo que esté viva, además, el mismo narrador lo dice, metieron preso al muy cochino, hijo de puta y su fruta madre, bastardo, desgraciado, mal parido, hijo de la chingada, violador de mierda, reptil asqueroso, asco de ser humano, concha su madre, desgracia humana, asesino de mierda. Y siguió el joven soldado llamado Jack, hasta volver a lo que hablaba, fue a la cárcel, significa que si la mato, aunque la cosa está en... ¿Por qué diablos sigue caminando en el mundo terrenal? Quizás busque venganza. Le habla el amigo. Puede ser. Dice el chico llamado Jack. Inteligente, me gusta, ¿cuál será su futuro? Pensó algo mientras tomaba su propia barbilla, simplemente debía esperar. Una extraña presencia se hizo presente frente a la niña, esta pudo ver a 2 piernas largas vestidas de unos pantalones negros, formales junto a unos zapatos negros de esta categoría. La niña abrazó a su osito de peluche y alzó la mirada para encontrarse con un rostro blanco, sin boca, nariz, orejas u ojos, haciendo que la niña lo mire curiosa. La mayoría se quedó en silencio y miró al joven adolescente de la familia Hoffman. Hermano, murmura el hermano mayor de este. El adolescente se quedó en silencio mientras que miraba la pantalla con el ceño fruncido, ¿qué hace allí? Ahora sí se viene lo chido y único bueno de esta historia. Sonrió internamente la autora desde su asiento en lo alto, y el autor se encontraba en las mismas. La criatura, al parecer, la miraba, esta está en su largo brazo derecho hacia la niña, haciendo que sus ojos brillen con emoción. Había tratado de comunicarse con alguien pero estos nunca la veían, era la primera vez que hablaba con alguien después de su fatídica muerte. ¿Quieres jugar? Le preguntó la niña mientras sonreía con los dientes manchados de sangre, antes de tomar su mano, juega conmigo. La criatura asintió y ambos desaparecieron en la oscuridad de la noche. La sala se encontraba expectante, esperando a ver lo que pasaría. Los padres de la niña se encontraban nerviosos. Tiempo después se dio a saber la extraña muerte del tío de esta en su celda, descuartizado y desgarrado, por alguien desconocido. Lo único que se pudo encontrar fue una gran frase escrita en la celda con la sangre del hombre, donde decía, "Play with me". Nunca se encontró al culpable, pero algunos guardias afirman escuchar la risa infantil de lo que habían descrito como una niña pequeña, junto a una figura alta cuando las cámaras dejaron de funcionar. La sala se quedó en silencio. Y ya está, es un espectro asesino y vengativo a la orden. Grita nervioso un adolescente. Otros se encontraban en silencio, no entendían qué diablos había pasado. Pero qué cojones. La sala se miró en silencio, claramente sorprendidos. ¿Qué diablos sigue ahora? Un asesino come órganos. Un payaso asesino. Un perro asesino. Un homicidio. Un pirómano. ¿Qué coño? ¿Qué? Gritó alguien entre la multitud. Los autores se miraron entre ellos antes de reír divertidos como a la vez nerviosos. Ay, qué cosas no. Nah, ya en serio, ¿qué comen que adivinan? Rió nervioso el autor. ¿Qué seguía ahora? Inicio de video. Esta historia fue escrita por Lucas Sierza, respectivos créditos a su autor. Tix y Toby. Tu tiempo se acabó. Los ojos de un castaño miraban nerviosos la escena frente a él, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué aun de ver los pensamientos del hombre que abusó de la niña en el futuro, no hacían nada?
Era algo injusto a su parecer, después de todo, ese hombre quizás que si lo dejan suelto, abuse de otras niñas en lugar de la niña, Sagi. Lyra, ¿por qué existen personas como él? ¿A quién te refieres? La rubia miró hacia donde se encontraba mirando su hermano antes de fruncir el ceño, y luego suspirar, entendiendo la pregunta de su hermano. ¿Por qué, en este mundo no pueden haber solo un tipo de personas, Toby? ¿Cómo diferenciaríamos lo bueno entre lo malo, o, lo malo entre lo bueno? Es algo que Dios quiere que así sea. Pues Dios es algo injusto, ¿por qué personas como él no deberían caminar ese sobre la tierra? Dice el castaño, no satisfecho con las palabras de su hermana. Así es la vida, Toby, nada es perfecto y todos cometemos errores, eso es lo que nos hace humanos, aprender de ellos y seguir adelante. La rubia le sonríe con tranquilidad y amabilidad, ya que ella también pensaba lo mismo que su hermano cuando veía casos como los que acabaron de ver. El castaño la miró en silencio, al pensativo por las palabras de su hermana. Sigo pensando que es injusto. Dice el castaño, ya sin mucho interés de seguir con la discusión y su hermana sudó. Toby, se rió nerviosa su hermano, a veces le sorprendía lo bipolar que llegaba a ser su hermano. El sonido de aplausos llamó su atención y los hermanos miraron hacia la dirección al igual que los demás presentes. Muy bien, ahora, ya que tuvieron su descanso de 5 minutos, seguiremos, tenemos muchos futuros que ver. Sonríe satisfecho el autor, y la autora asintió. Los presentes se miraron entre ellos, preparados por si la estúpida luz se encendía sobre ellos. Ahora, será, la luz pestañeó varias veces sobre todos ellos, antes de apagarse y entenderse sobre el menor de los Rogers. Tix y Toby. Aplausos falsos se oyeron al alrededor, y la sala se quedó en silencio. Oh no, murmuró su hermana, su hermanito no, no por favor. Toby. La madre del chico se levantó de su asiento al lado de la madre del Browned y corrió nuevamente a su asiento junto a su familia. El padre del chico lo miró en silencio, sobrio y no muy interesado en la historia de su hijo, lo único que rondaba entre sus pensamientos era algo de alcohol, necesitaba un poco más. Tixi. ¿Por qué ese apodo? Por los tics de su cuello, es una rara enfermedad que sufre haciendo que tenga tics en el cuello. Explicó el autor sin darle muchas vueltas al asunto y la autora chasqueó los dedos. Comencemos. El largo camino a casa parecía seguir y seguir. La carretera se extendía delante del vehículo, infinita. Los rayos de luz que atravesaban las copas de los árboles daban en la ventanilla, lastimando sus ojos. El entorno estaba lleno de profundos árboles verdes que formaban un bosque alrededor de la carretera. El único sonido era el ronroneo del motor de los coches. Era un día tranquilo. Aunque el viaje parecía agradable, estaba muy lejos de serlo. La conductora, una mujer de mediana edad, vestía una camiseta de cuello en V y un par de pantalones vaqueros. Adornaba sus orejas con pendientes de diamantes, que soltaban destellos de vez en cuando. Tenía los ojos de un tono verde oscuro, cuyo color resaltaba gracias a su camiseta y a la iluminación. Ella sería como cualquier madre de mediana edad de no ser por sus profundas ojeras color berenjena. La expresión de Connie Rogers era sombría y triste, a pesar de que sus líneas de expresión sugerían que sonreía a menudo. De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor para poder ver a su hijo en el asiento trasero, que estaba encorvado parcialmente, tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada contra la ventana fría. El muchacho carecía de apariencia normal, cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño desordenado estaba en todas las direcciones, y su piel pálida, resaltaba por la iluminación. Tenía ojos oscuros, a diferencia de su madre, él llevaba una camiseta y pantalones blancos que habían sido puestos a su disposición por el hospital. La ropa que había usado antes, manchada por lo destrozado y la sangre, no se podía usar más. El lado derecho de su cara dejaba al descubierto unos cortes a lo largo de la ceja. Su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro, que había sido destrozado cuando había golpeado el cristal roto. Los Rogers, bueno, la mayoría de los Rogers se pusieron nerviosos. ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde está él, Lyra?
Preguntó nervioso el castaño y su hermano acarició su cabeza. Tranquila, quizás estoy enferma y por eso no pude ir contigo al hospital. Le sonrió su hermano. Normalmente, siempre, iba al hospital junto a su madre cuando Toby se autolastimaba, pero al parecer ese no era el caso, al parecer había pasado un accidente. El castaño asintió, tratando de calmar el bombeo de su corazón, mientras suspiraba tratando de tranquilizarse y quitar ese mal sabor de su boca. Ese sí, tienes razón. Sonrió un poco el castaño. Pero por otro lado, muchas personas se encontraban asustadas por el estado del chico, y aún más por su rostro, se le venían los dientes por un demonio. ¿Cómo coño no le dolían? Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando en realidad él no podía sentir nada en absoluto. Eso fue solo una de las glorias acerca de ser él. Uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo. Crecía con una rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible hacia el dolor. Nunca antes en su vida llegó a sentirse herido. Podría haber perdido el brazo y aún así, no sentía nada. Este y otro trastorno del que se había enfrentado, fue al que gracias a él, le pusieron muchos apodos insultantes en el poco tiempo que asistió a la escuela primaria, antes de ser trasladado a la educación en el hogar. Era el síndrome de Tourette, lo que le causaba tics de una manera que no podía controlar. Él movía su cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tixi Toby, riendo a carcajadas. Oh, de ahí el apodo. Murmura entre dientes el menor de los Woods. Él se puso tan mal que decidieron educarlo en su hogar, ya que era muy difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje común con niños normales. Toby se quedó mirando por la ventana, su rostro estaba vacío de toda emoción, y cada pocos minutos sus hombros, el brazo o el pie le temblaban. Cada golpe que el coche daba, le revolvía el estómago. El nombre de este muchacho era Toby Rogers. Y la última vez que Toby recordó que montaba un coche, fue cuando se estrelló. Eso es todo en lo que él pensaba. Inconscientemente reproducía todo de lo que se había acordado antes de desmayarse, una y otra vez. Toby había sido el afortunado, mientras su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos, los horribles recuerdos se reproducían en su mente. Su hermana gritando, cuando se hizo una cortada, la parte delantera del coche rompiéndose. Todo se quedó en blanco por un momento. Después Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana, con la frente perforada con fragmentos de vidrio, las caderas y las piernas rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante, su torso empujado por la bolsa de aire inflada tarde. Esto era lo último que había visto de su querida hermana mayor. El camino a casa continuó durante lo que pareció una eternidad. La mayoría de los presentes en casa abrieron los ojos con sorpresa mientras que el menor de los Woods sentía que las ganas de llorar llegaban a su ser en milisegundos. Lira. Los ojos oscuros del castaño se llenaron de lágrimas al saber que su hermana moría en un futuro y él sobreviviría. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermana? Toby, respira yo. ¿Por qué tú? ¿Por qué no pude ser yo quien tomara tu lugar? Ese soy un monstruo. Ese soy raro. Ese soy un error. No merezco estar con vida mientras que tú mueres. Eres buena. Nunca le hiciste nada a nadie. Entonces ¿por qué? Los dolorosos e incontrolables tics del chico se escucharon por toda la sala junto a los desgarradores llorosos del castaño. No es justo. Su hermana era lo que lo mantenía en pie, junto a su madre. Si una de las dos únicas personas que lo querían como era, moría, no entendía por qué él debía estar con vida. Su hermana lo abrazó con fuerza, mientras que su hermano se desahogaba en su hombro, llena de dolor por las palabras de su hermana comenzó a llorar también. Lo siento, Toby, lo siento. La rubia sonrió entre llorosos mientras que su madre se unía al abrazo envolviendo al castaño con cariño y amor. Tranquilo mi niño, tranquila querida. Le acarició sus cabellos de ambos mientras sonreía con algo de dolor en sus labios. El hombre de la familia solo los miró a la distancia, la muerte de su hija no le dolía tanto comida para llorar, así que decidió mantenerse alejado. Después de pocas horas, al fin habían llegado a casa. Era un barrio antiguo, con casitas pintorescas cada una junto a la otra.
El coche pasó por delante de una pequeña casa azul, con cristales blancos. Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa, y la figura familiar que se destacó en el camino de entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. Padre. Él nunca fue su padre, él solo fue su progenitor, y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre estacionó el coche en el camino de entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentarse a su marido. ¿Por qué está aquí?, dijo Toby en voz baja mientras miraba a su madre que abría la puerta del coche. Él es tu padre, Toby, él está aquí porque quiere verte. Su madre respondió con una voz monótona, tratando de parecer menos inestable. Sin embargo, él no pudo haber conducido hasta el hospital a ver a Lyra antes de morir, dijo Toby, mientras entrecerraba los ojos por la ventana. La sala se quedó en silencio, algunos padres fruncieron el ceño molestos. ¿Qué clase de padre era? Vaya hijo de puta, dice una madre mientras se cruzaba de brazos, claramente molesta por lo dicho en pantalla. El menor de los Rogers abrazó a su hermana con fuerza mientras fruncía el ceño molesto, ni así se preocupaba por ellos y dejaba de beber un maldito segundo. ¿Por qué su padre no se largaba y los dejaba ser felices? Lo odio, murmuró entre dientes, sin ningún tique en sus palabras y sin ni siquiera dudarlo. ¿Por qué su padre no simplemente desaparecía? O aún mejor, moría. Estaba borracho, no podía conducir. No, pues qué buen padre, no, dice con sarcasmo el menor de los Woods. Un maravilloso padre. Mientras que su hija moría, él bebía sin alguna preocupación, un perfecto padre. Maravilloso, maravilloso, ojalá se pudra en el infierno. Sí, y no se acordó de su hija después. Toby abrió la puerta antes que su madre y se tambaleó al salir a la calzada, donde se encontró con la mirada de su padre, antes de mirar a sus pies con una expresión severa. Su madre salió detrás de él, luego, la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los brazos, esperando un abrazo de su esposa, pero ella se acercó a él, y le pasó el brazo por los hombros a Toby y le influyó para comenzar a caminar en el interior. Su esposo comenzó a decir con una voz ronca: ¿Qué hay de un abrazo de bienvenida a casa? ¿Eh? La mujer hizo caso omiso a las desagradables palabras de su marido, y caminando, pasó con su hijo bajo el brazo de su esposo. Oh, pero qué hipócrita. ¿Acaso cree que merece abrazos? Ni siquiera merece respirar. Hey, él tiene 16 años, puede caminar por sí mismo, dijo su padre y empezó a seguirlos. Tiene 17 años, Connie fulminó con la mirada antes de abrir la puerta de la casa y entrar dentro. Toby, ¿por qué no te vas a tu habitación para que descanses bien? Voy a buscarte cuando la cena está lista. No, tengo 16 años, puedo caminar por mí mismo, dijo Toby con sarcasmo, le devolvió a su padre la mirada y se fue a su habitación, donde cerró la puerta violentamente. Ni la edad de su hijo sabe. ¿Por qué la mujer no se divorcia? Esta miró a las personas con tristeza. Si llegaba a divorciarse, tendría que dejar a su marido solo con sus hijos de vez en cuando, compartiendo la custodia, por lo que no sería muy bueno que sus hijos se quedaran a solas con ese bastardo. Creo que lo conozco, murmuró una mujer de cabellos rubios y ojos verdes, mientras que miraba al hombre y padre de Toby con el ceño fruncido. ¿Qué dices, mamá? Un niño pequeño de cabellos castaños y ojos verdes miró a su madre con curiosidad. Nada que te importe, Kobe, le respondió con brusquedad la mayor, y el niño bajó la mirada mientras jugaba con sus dedos. Sí, mamá, se preguntaba, ¿por qué su mamá lo odiaba? ¿Por qué no podía ser como las madres del chico Hoffman o Drowned? ¿Acaso no podía ser amado nunca por alguien? ¿Acaso nunca sería deseado? Lágrimas de tristeza te resbalaron por el rostro del niño, haciendo que éste se las limpie con rapidez. No debía importarle. En su pequeña habitación no había mucho. Solo una pequeña cama, un armario, una ventana, y sus muros, que estaban adornados con fotos enmarcadas de su familia. Bueno, en la época en que era una familia. Antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico, y actuara con violencia hacia el resto de su familia.
Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre, la agarró por el pelo y la tiró al suelo, y cuando Lyra trató de levantar a su madre, el borracho la empujó y ella se golpeó la espalda en la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su madre y hermana. A Toby nunca le importó lo mucho que su padre lo golpeara. Después de todo él no podía sentir. Lo que le molestó y lastimó fue cómo él intencionalmente dañó a las únicas dos personas que le importaban. Además, cuando estaba en el hospital, donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa ni dolor era su padre. A la cárcel. Los policías miraron al adolescente que dijo eso con una ceja alzada. Cof cof, les diré las dos razones, una abuso familiar como matrimonial e infantil y dos, ser un hijo de puta. No sé si ser hijo de puta es un delito, pero yo solo digo. ¿Dónde aprendiste eso? Te dije que Versis todos los fines de semana servirían para algo, Liu. El casi rubio rodó los ojos. Toby estaba junto a la ventana y miró hacia la calle. Podría haber jurado que vio algo en el rabillo del ojo, pero rápidamente le echó la culpa a la medicación que le habían puesto. Un momento después, cuando la cena estaba lista, su madre lo llamó. Toby bajó las escaleras rápidamente y se sentó vacilante en la mesa frente a su padre, y en medio de su madre y una silla vacía. De algún modo estaba tranquilo, ya que sus padres podían comer bien, pero él no quiso comer. Aburrido. Abucheó mentalmente único demonio de sangre pura en la sala, mientras apuntaba en su libre un pequeño cero. Quizás el niño tenía algunos problemas familiares y su hermana murió, pero hasta ahora no había visto mucha acción. El demonio bufo molesto, Slenderman tenía un doble 10 de su parte, el The Killer también un 10, el Drowned un 10 de su parte, y la Williams un 9. Yaku no había podido ver la tortura del violador, pero el chico hasta ahora tenía 0, era aburrido. En lugar de eso, solo vio a su padre con una mirada vacía, miró a su madre un poco y vio hacia abajo a su alimento no consumido, el que nunca tocó. Toby se fue a su habitación con desaliento, se sentó en la cama, tiró unas mantas sobre su cabeza y se quedó mirando hacia la ventana. Estaba muy cansado, pero no había modo de que él se quedara dormido, no porque no quisiera, solo que no podía, no había mucho en qué pensar. Él se había estado debatiendo consigo mismo. Seguir a su madre y perdonar a su padre, o seguir guardándole rencor. Se alteró al oír la puerta abriéndose, luego se calmó al ver a su madre. Esta, caminó hacia la habitación y se sentó en la cama junto a él. Ella se acercó y con una calurosa mirada le acarició la espalda. Sé que es difícil, Toby, lo entiendo, pero te prometo que todo va a mejorar, confía en mí, dijo en voz baja. Si no mejoró antes, dudo que lo haga ahora, a lo mejor solo puede empeorar. Dice con cansancio en sus ojos un joven adolescente con ojeras bajo sus ojos y un cuaderno en mano junto a una vestimenta azul. Su nombre era Ellen y se encontraba junto a sus padres. Tiene razón. Dice el joven Edgar como cansancio en sus ojos. Ambos se miraron por unos segundos, sintiendo curiosidad del otro, pero decidieron volver a ver la pantalla. ¿Cuándo va a irse?, dijo Toby con un tono un tanto inocente en su voz temblorosa. No estoy segura aún cuánto tiempo se quedará, cariño, respondió ella con tono amable. Toby no respondió, él solo siguió mirando hacia adelante en la pared, sosteniendo su brazo dañado cerca de su pecho. Después de varios minutos de silencio, su madre suspiró, antes de que ella se inclinara para besarle la mejilla y se puso de pie para salir de la habitación. Buenas noches, cielo, dijo mientras cerraba la puerta. Las horas pasaron lentamente. Toby no podía dejar de dar vueltas en su cama. Cada vez que él dejaba que su imaginación asumiera el control, podía oír el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana. Al recordarlo apartó unas mantas, sacó una almohada, se la puso sobre la cara y lloró en ella. Podía sentir cómo su pecho subía y bajaba mientras dejaba escapar cada temblorosa respiración mientras lloraba. Podía oír su llanto lastimero. Él habría estado gritando y llorando si no hubiera presionado su almohada sobre su cara. Después de unos segundos se sacó la almohada de la cara y se sentó, encorvado, respiraba dificultosamente, con lágrimas en sus ojos, no podía dejar de llorar. Aunque trató de evitarlo, pero aún así no podía dejar de quejarse y gemir mientras estaba allí sentado temblando.
Muchos sintieron pena por el joven, debía ser duro perder a una hermana, y más si esta era de las pocas personas con la podías hablar sin que se burlaran de él por su rara enfermedad de tics. Su dolor es entemble. Dice con una pequeña sonrisa el hermano mayor de los Hoffman, le sería difícil perder a su hermanito. El mayor de los hermanos Watts asintió, era entendible su dolor. Aspiró un poco, se puso de pie y caminó alrededor de su cama hasta la ventana y miró hacia afuera, tratando de respirar profundamente, tratando de calmarse. Se frotó los ojos y miró hacia el grupo de altos árboles de pino en la calle. De repente se detuvo, su mirada se centró en algo que estaba de pie bajo la luz de la calle. No podía apartar la mirada de esa cosa que se situó al lado de la luz de la calle, entonces, notó que eso tenía largos brazos y que lo miraba con ojos inexistentes. Eso no tenía rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, sin embargo, mantenía la mirada hipnotizada en Toby. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte y más fuerte cada segundo que miraba, de repente todo se volvió negro. Muchos exclamaron con sorpresa, Slenderman se encontraba observando al Rogers, algunos miraron al joven adolescente, tratando de preguntarle qué hacía allí. A mí no me miren, yo no sé nada de lo que está pasando ahí. Dice con los brazos cruzados el menor de los Hoffman, se estaba cansando de que cada vez que su yo aparecía lo mirara en él como si él supiera, no sabía una mierda de lo que le pasaba a su yo futuro, y dudaba entenderlo por un tiempo. Su hermano mayor le acarició el cabello con una sonrisa nerviosa, su hermanito se estaba enojando cada vez más. Los Rogers tragaron en seco, esa cosa estaba observando su hogar desde quién sabe dónde. ¿Para qué querrá a Toby? Se preguntó en voz baja la hermana de este. Su hermano tenía la misma pregunta en mente. A la mañana siguiente Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente, no estaba cansado en absoluto, y cuando conscientemente se despertó, se sentía como si hubiera estado allí tendido, despierto durante horas. Ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared, pero apenas se levantó, se sintió mareado automáticamente. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en la mesa, su padre estaba viendo las noticias en el pequeño televisor que estaba en la sala, y su madre estaba leyendo el periódico. Ella rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. «Buenos días, dormilón, ¿has estado durmiendo mucho?», dijo y lo saludó con una sonrisa. Toby lentamente miró el reloj y se dio cuenta de que eran las 12:40 p.m. Quería desayunar, pero hacía frío, me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir, dijo, y la expresión de la mujer pasó de feliz a preocupada, porque su hijo se resistió a responder a ella. «¿Estás bien?». Toby bruscamente tropezó y se sentó junto a su padre. Sentía como si estuviera en reposo, y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía registrar todo en su cerebro correctamente. Extendió la mano y sin querer tocó a su padre, pero terminó siendo abofeteado. Su padre se volvió hacia él bruscamente y empujó su silla con el pie. «No me toques, muchacho», gritó el hombre. «Hijo de puta». Dice algo enojada una de las tantas madres en la sala. Él simplemente lo tocó. Ni que hubiera bailado sobre la tumba de su difunta madre. Grita enojada a otra madre. ¿Acaso no ve el estado del chico? Acaba de perder a su hermana y vio a una cosa rara que lo puso a dormir. Vaya hijo de la remil puta. La mayoría se encontraba enojada con el hombre alcohólico y sus maneras de tratar a su familia. La hermana mayor del chico apretó sus dientes, ya no estaba ahí para defenderlo y eso la enojaba, su hermanito estaba en peligro con ese hombre. Su madre se puso de pie enojada. «Para. Esta es la última cosa que necesitamos», gritó con una mirada de desprecio a su esposo. Pasaron los días, y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa, y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solía hacer antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama, y temblaba. Su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de su pequeña habitación como un animal enjaulado, o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre.
Connie siguió siendo empujada por su marido, era demasiado sumisa a él, y Toby se quedó en su habitación. Antes de que pudiera pensar dos veces, empezaba a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. Él roía sus manos hasta que sangraran. Cuando su madre lo vio, ella reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda, envolviendo sus manos en ella. Le prometió que no iba a dejarlo solo desde entonces. Algunos tragaron en seco, se estaba comiendo sus manos sin darse cuenta, hicieron una mueca, eso debía ser doloroso para quien no tuviera su rara enfermedad. Pobre chico. Susurró un policía, su vida era un asco en el hogar. Él se aisló tanto que llegó a odiar estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas, días, y así sucesivamente. Comenzaba diciendo tonterías, de cosas que no tienen relación a las conversaciones que tenía. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos, oía gritos en su cabecera y veía fantasmas fuera de la ventana del dormitorio. Todas estas tonterías lo llevaron al psiquiatra. Su madre se preocupó demasiado por su salud mental, ella decidió que sería bueno para él para hablar con un profesional acerca de lo que estaba sintiendo. Todos, absolutamente todos se encontraban incrédulos ante esas palabras, hasta el mismo Salgo. Espera, ¿qué? ¿Tiburones en el fregadero? ¿Fantasmas? ¿Gritos? Leve Alzheimer y alucinaciones. Dice el menor de los Watts con seriedad. Su hermano mayor lo miró con sorpresa y seriedad. ¿Dónde aprendiste esas cosas? Estás empezando a asustarme. Le dice su hermano mayor, su hermano no solía decir cosas tan inteligentes. Discovery Investigaciones. Dice su hermano. Liu se dio un manotazo en la cara, debía haberlo sospechado, aunque era algo irónico, que el castaño, que en el futuro se convertiría en un asesino, viera series de policiales y de investigaciones. Las dos Rogers miraron a su hijo/hermano preocupadas, el choque lo había afectando seriamente. Connie y Toby entraron en el edificio, sosteniendo su mano y guiándolo. Ella lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora, que estaba sentada detrás de él. ¿Mrs. Rogers? Preguntó la señora. Soy yo, Connie asintió. Estamos aquí para ver a la doctora Oliver, estoy aquí con Toby Rogers. Sí, por aquí, respondió la señora. La señora se puso de pie y se dirigió con ellos hacia abajo, donde había un largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos en sintonía con el sonido de los tacones de la señora en el piso de madera dura. Ella abrió la puerta a una habitación con una mesa y dos sillas. Quédense aquí, voy a buscar a la doctora, volveré pronto, ella sonrió y abrió la puerta. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa. Miró a su madre y la señora antes de cerrar la puerta lentamente detrás de ellos. Toby miró alrededor de la habitación e intentó quitarse el vendaje de sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una mujer joven con un vestido blanco con manchas negras y el pelo rubio claro intervino, sosteniendo una libreta y un bolígrafo. ¿Toby? Preguntó con una sonrisa. Toby la miró y asintió con la cabeza. Encantada de conocerte, Toby, mi nombre es Olivia. Ella puso su mano para que la saludara, pero vacilante la apartó cuando notó sus manos vendadas. Oh, sonrió nerviosamente antes de aclararse la garganta y sentarse en la silla a la mesa frente a él. Voy a hacerte algunas preguntas, trata de responderlas lo más honestamente posible, ¿de acuerdo? Toby asintió lentamente y puso sus manos en su regazo. ¿Cuántos años tienes, Toby? 17, respondió en voz baja. Ella comenzó a escribir en la libreta. ¿Cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 28 de abril. ¿Quiénes son parte de su familia? Toby se detuvo por un minuto antes de contestar la pregunta. Mi mamá, mi papá, y. Se detuvo un momento. Mi hermana. Escuché lo de tu hermana, querido, lo siento mucho, su expresión se desvaneció en una mirada triste, llena de compasión. Toby asintió con la cabeza. ¿Recuerdas algo del accidente, Toby? Toby apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco por un momento. Bajó la mirada hacia su regazo, y en los alrededores, oyó un zumbido tenue. Sus ojos se agrandaron y se congelaron en su lugar. ¿Toby?
Preguntó la doctora. Toby, ¿me estás escuchando? Toby sintió un escalofrío por la espalda hasta que se congeló de nuevo y lentamente miró a la pequeña ventana. Se quedó mirando, los ojos como platos, el sonido cada vez más fuerte hasta que de pronto la voz fuerte del consejero rompió su trance. Toby. Ella gritó. ¿Se está volviendo loco? Se está volviendo loco. Se preguntó para luego asegurarse un joven adolescente con sorpresa en sus ojos. ¿Qué le está ocurriendo? Todo iba normal. Creo que es causa de Slenderman. Todos miraron al adolescente y este apretó los puños molesto. No me miren como si supiera. Gritó con frustración en sus ojos el azabache. Tranquilo hermano. Toby saltó y cayó del lado de la silla y una copia de seguridad en la esquina. La doctora Olivia sujetó fuerte su libreta. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Toby la miró a los ojos, su respiración era rápida. Esa noche Toby se sentó en la cama. Sus ojos estaban aturdidos mientras miraba hacia el techo. Podía sentir que empezaba a quedarse dormido, cuando escuchó la dispersión de los pasos hacia abajo su pasillo. Se sentó y miró hacia la puerta de par en par. No había luz, todo estaba iluminado por el resplandor azul luminiscente de la luna por la ventana, dejando una luz fría. Se puso de pie y lentamente se dirigió hacia la puerta, cuando de repente la puerta, que antes estaba abierta, se estrelló en su cara y él cayó. Cuando cayó al suelo, empezó a respirar pesadamente, con los ojos bien abiertos. Esperó unos segundos antes de volver a estar arriba en pie. Él extendió la mano y agarró el pomo de la puerta fría con la mano vendada. Miró hacia el pasillo oscuro y salió de puntillas de la habitación. Ok, esto se está poniendo misterioso y aterrador. ¿Acaso no hay nadie en el hospital ni luz? Pero qué pésimo servicio. La ventana al final del pasillo iluminó la oscuridad con la luz de la luna, él caminó hacia abajo. Podía oír los pasos a su alrededor y una risa leve, sonaba como que un niño había quedado delante de él, riendo y corriendo. El pasillo era mucho más largo que lo que se había acordado. Parecía interminable, como el viaje a casa desde el hospital. Oyó un crujido en la puerta delante de él. «Mamá», gritó con voz temblorosa. De repente la puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Detrás de él se escuchó un largo y espeluznante gemido. Se dio la vuelta tan rápido como pudo, quedando cara a cara con nada más que su hermana muerta. Los ojos de Lyra eran de un blanco opaco y su piel tenía la palidez característica de la muerte. El lado derecho de su mandíbula colgaba, sostenido por un frágil hilo de tejido y músculo. Un cristal sobresalía de su frente y la espesa sangre goteaba por su cara. Su pelo rubio estaba amarrado en una cola de caballo como siempre, vestía una camiseta gris y pantalones cortos de atleta sucios y manchados de sangre. Sus piernas se doblaban en formas en las que no deberían estar. Se veía igual como cuando había sucedido el accidente. La chica se puso de pie, a solo unos centímetros de la cara de Toby, que gritó y cayó hacia atrás. Él empezó a gatear hacia atrás, lejos de ella, sin ser capaz de apartar la mirada de sus ojos muertos. Se arrastró hacia atrás. Se detuvo por un segundo. Reinaba un tenso silencio, solo roto por su llanto. Poco a poco alzó la mirada para encontrarse con la cara en blanco de una figura alta y oscura que se alzaba por encima de él. Detrás de la masa oscura de gran altura había filas de niños, que parecían tener entre 3 y 10 años de edad, con los ojos completamente negros y un fluido negro como el alquitrán chorreando de sus cuencas. ¡Ah! ¡Kiara! Los gritos de terror no se hicieron esperar, algunos se abrazaron entre sí mientras sentían como lágrimas resbalaban su rostro, primero habían quedado en shock pero después de ver a esos niños y al hombre sin rostro, sentían como si su alma hubiera dejado su cuerpo. Salgo se ahogó con su risa mientras miraba divertido la escena frente a él, el chico ya tenía un 5 de su parte. Toby soltó un alarido y se puso de pie lo más rápido que pudo, volviendo a caer. Trató de gritar, pero no podía hacer un sonido. Entonces todo se volvió negro. Toby se despertó con un sobresalto. Se incorporó, hiperventilando. Él jadeó y se sostuvo el pecho con las manos vendadas. Había sido solo un sueño, solo un sueño. Uf, suspiraron aliviados, fue un sueño.
Salgo seguía ahogándose de la risa por sus caras, era mejor verlo en vivo y en directo que en una pantalla. Se levantó de su cama. Sentía como un peso enorme. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. No vio nada. No había nadie por ahí. No hay fantasmas. No hay niños. Nada. Oyó el susurro y la tos de su padre por la puerta. Su puerta estaba cerrada. Se acercó y la abrió. Mirando hacia el pasillo una vez más. Caminó por el pasillo hasta la cocina, donde encontró a su padre de pie y mucho humo en su sala de estar. Toby esperó un segundo y lo observó desde la esquina antes de que una sensación de ardor empezara en lo profundo de su pecho. Profundo en su corazón, la ira se hizo cargo de él. Oyó las pequeñas voces imaginarias en la cabeza. «Hazlo, hazlo, hazlo», gritaban. Se volvió y extendió los brazos. Se sentía como si en realidad tenía control sobre sí mismo, a diferencia de las últimas semanas, desde que llegó a casa del hospital. De hecho, tuvo pensamientos completos por solo breves momentos, pero fueron nublados por el canto de las pequeñas voces en su cabeza. «Mátalo, él no estaba allí, él no estaba allí, mátalo, mátalo», continuaron adelante. El hombre se ahogó con su propia saliva al escuchar los pensamientos de su hijo. «¿Qué?», gritó nervioso y aterrado, él no podía morir aún, pero las cosas no serían así. La esquizofrenia le llegó, ya está completamente loco. Dices algo con una expresión seria, pero una sonrisa oculta en su rostro. ¿Eso crees?, le preguntó la madre de su hija menor. El hombre asintió y muchos tragaron en seco, las cosas no terminarían bien. Toby tembló. No. No, no iba a hacerlo. ¿Se estaba volviendo loco? No. Él no va a matar a nadie. No puede. Odiaba a su padre, pero no había manera de que lo matara. Eso fue todo. El último pensamiento que tenía antes de caer en un estado de inactividad, una vez más. La influencia de las voces en su cabeza era demasiada. Comenzó a caminar en silencio detrás de su padre. Se acercó al mostrador hacia el soporte de las cuchillas en la cocina y sacó el cuchillo más grande que había. Lo agarró lo más fuerte que pudo. Sintió una sensación de hacerse cargo de su pecho. Dejó escapar una risita. Ah. Comenzó a reír tan fuerte que tuvo que jadear para respirar. Su padre se dio la vuelta bruscamente antes de sentir una fuerza bruta empujarlo al suelo. Él gruñó. ¿Cómo? Miró al chico que estaba a su lado, agarrando el cuchillo de cocina en la mano. Toby. ¿Qué estás haciendo? Fue a buscar un cuchillo y lo puso delante de él en forma de defensa propia, pero Toby estaba encima de él. Él lo agarró del cuello, pero su padre se le acercó y le cerró la mano agarrándole la muñeca. ¡Alto! «Suéltame, tu pequeño cabrón», gritó, y con la otra mano tiró un punzón hacia el hombro de Toby, pero él no se detuvo. En la expresión de los ojos de Toby se veía que no estaba cuerdo. Parecía como si un demonio se había apoderado de él. Él gritó y iba a apuñalar a su padre en el pecho, pero él lo bloqueó y agarró su muñeca una vez más. Fue a empujarlo hacia atrás, pero Toby puso su pie frente a él y aterrizó un duro golpe directo a su cara. Su padre retrocedió, pero Toby regresó y clavó el cuchillo directamente en su hombro. Su padre dejó escapar un fuerte grito y fue a sacar el cuchillo, pero antes de poder hacerlo, Toby lanzó su puño derecho en su cara. Él comenzó a golpear con los puños en la cabeza de su padre, riendo a carcajadas. Agarró el cuchillo y lo arrancó de su hombro. Él clavó profundamente el cuchillo en el pecho de su padre y lo apuñaló varias veces en el torso, la sangre se derramaba y salpicó por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo de su padre se quedó inmóvil. Tiró el cuchillo a un lado y se inclinó sobre su cuerpo, tosiendo y jadeando. Miró a su padre destrozado en la cara y se sentó nervioso, hasta que un grito rompió el silencio. Miró a ver a su madre de pie a unos metros de distancia, cubriendo su boca, con lágrimas en los ojos. «Toby», gritó ella, «¿por qué hiciste esto? ¿Por qué?». La sala se quedó en silencio, nadie dijo nada, simplemente se quedaron allí, mirando la pantalla estupefactos. «Yo, no», murmuró el castaño con terror, tenía unas fuertes ganas de vomitar debido al nerviosismo, pero se contuvo mientras que los tics se hacían presentes en su cuello. El padre del muchacho se encontraba pálido, literalmente había visto su muerte frente a sus ojos.
El hombre se levantó de su asiento y tomó al chico del cuello, haciendo que éste se quede sin aire pero a la vez no sienta nada. Toby. La madre del chico trató de tomar a su hijo pero fue abofeteada por la mano libre del hombre. Cállate. ¿Acaso no ves que este cabrón es un monstruo? La hermana del chico se levantó de su asiento. Aquí el único monstruo eres tú. Toby nunca hizo nada contra ti o nosotros. En cambio tú. Solo destruyes nuestra familia. Lágrimas corrían por el rostro de la rubia mientras que ésta apretaba los puños con furia e impotencia. Tú. Lyra. El golpe iba dirigido hacia la rubia pero varios policías tomaron al hombre, deteniendo la escena en segundos. ¿Se encuentra bien? Preguntó uno de estos policías con una sonrisa amable hacia la mujer de cabellos azabaches. Esta asintió mientras se levantaba del suelo. Sí, la mujer corrió hacia sus hijos y los abrazó con fuerza. Mamá. Lloraron ambos, los tres se abrazaron mientras lloraban. Aquí estoy, le susurró con una sonrisa en su rostro la mujer de cabellos azabaches entre lágrimas. Señor, es arrestado por abuso familiar y matrimonial, les dictaré sus derechos, todo lo que diga puede y será usado en su contra en un juicio, tiene derecho a un abogado. El policía esposó al hombre mientras que lo empujaba lejos de la familia. Pero él es el asesino. Señor, el joven Rogers no ha mostrado signos de esquizofrenia o ha cometido algún asesinato, por lo que no puede ser llevado a un psiquiatra o una prisión juvenil. En cambio usted, ha abusado de su familia y no ha mostrado derecho hacia alguno de ellos, por lo que si ellos deciden demandarlo, pasará una larga estadía en prisión. Le explicó un policía sin darle muchas vueltas al asunto y tirándolo, sin mucho cuidado, en un asiento junto al futuro violador y científico loco. El hombre gruñó molesto, estaba rodeado de una estación de policías completa además de estar al lado de unos bastardos, todo por Toby, ese chico se las pagaría. Toby se puso de pie y comenzó a alejarse del cuerpo ensangrentado de su padre. Él comenzó a retirarse de la cocina. Se miró las vendas empapadas de sangre en sus manos y miró a su madre por última vez antes de que él se volviera y salió corriendo de la casa. Corrió hacia el garaje y golpeó su mano contra el panel de control en la pared y pulsó el botón para abrir la puerta del garaje. Antes de que él se fuera se quedó con dos hachas de su padre que había estado colgando en el estante de herramientas sobre una mesa llena de frascos, lleno hasta el borde con viejos clavos oxidados y tornillos. Una de las hachas era nueva, tenía un mango de color naranja brillante y una hoja brillante, la otra era vieja con un mango de madera y hoja roma antigua. Tomó ambos y miró la mesa y sus ojos se encontraron con una caja de cerillas, y debajo de la mesa había un tanque de gasolina de color rojo. Él llevó las dos hachas en su mano y agarró los fósforos y gasolina antes de salir corriendo del garaje, por el camino y en la misma calle. Al acercarse a la luz de la calle, que él podía ver su propia ventana de la habitación, oyó las sirenas de policía a la distancia. Se dio la vuelta y las luces rojas y azules entraron corriendo por la calle. Toby se detuvo un segundo, antes de que él abrió la tapa del depósito de gasolina, y salió corriendo por la calle, derramó gasolina sobre la calle, y se volvió a correr hacia los árboles. Sacó un fósforo. Él la golpeó contra la caja e inmediatamente cuando este se prendió lo dejó caer. En un instante, las llamas estallaron a su alrededor. El fuego estaba en los árboles y arbustos a su alrededor y antes de darse cuenta, estaba rodeado por el fuego. Las siluetas de los coches de policía no eran visibles a través de las llamas, mientras retrocedía hacia el bosque a su alrededor, miró a su alrededor, pero su visión era borrosa, su corazón latía con fuerza y cerró los ojos por un momento. Esto fue todo, este fue el fin. Toby sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos y miró a ver una gran mano blanca con dedos huesudos largos que descansaban sobre su hombro. Siguió el brazo hasta ver a una oscura figura imponente. Parecía estar vestido con un traje negro oscuro, y su rostro estaba completamente en blanco. Toby tenía su visión borrosa y estaba rodeado por el sonido de zumbido en los oídos. Todo se quedó en blanco. Eso fue todo. Ese fue el final. Así fue como Toby Rogers murió, pero así fue también como Tixi Toby nació. Algunos sintieron un escalofrío llenar su ser, ese chico era muy peligroso en su futuro.
Hacerte, hay un pirómano en su grupo, genial, simplemente perfecto, solo falta el come órganos y me veré como adivino. Rió con sequedad el joven adolescente entre la gran multitud de personas, mientras que sus ojos mostraban sarcasmo. Si supiera que había acertado en todas sus palabras, tendría miedo de sí mismo. Unas semanas después Connie se sentó en la cocina de su hermana. Su hermana, Lori, se sentó a beber una taza de café. Hace unas 3 semanas, Connie perdió a su marido y a su hijo, y unas semanas antes, ella perdió a su hija en un accidente de coche. Desde entonces se fue a vivir con su hermana. En la televisión el periodista empezó a introducir el nuevo titular. Tenemos noticias de última hora. Ayer por la noche se ha producido un asesinato. Las víctimas, 4 niños que habían estado acampando en el bosque anoche. Los niños habían sido apuñalados. Los investigadores han descubierto un arma en la escena del crimen que parece ser una vieja hacha de filo embotado. Los investigadores han sacado el nombre de un posible sospechoso, Toby Rogers, un niño de 17 años que hace unas semanas había apuñalado a su padre y trató de cubrir su escape mediante la creación de un incendio en las calles y la zona de bosque alrededor del barrio. Aunque habían creído que el niño había muerto en el incendio, los investigadores sospechan que Rogers todavía está vivo, debido al hecho de que su cuerpo nunca fue encontrado. La sala se quedó en silencio mientras que miraban la pantalla ahora oscura con sorpresa en sus ojos. Fue él, murmuró con sorpresa una mujer. Mierda. La hermana del chico, cansada de no saber para qué Slenderman quería a su hermanito, miró hacia la sala de proyección y preguntó. ¿Para qué quieren a Toby? El autor sonrió ante esa pregunta y habló, Slenderman busca personas para que trabajen con él, a los más cercanos los llama proxies, esos tienen una lealtad inquebrantable hacia el operador o mejor dicho Slenderman. Unas luces se encendieron sobre Toby y 2 niños más, haciendo que éste se atragante con su propia saliva al igual que los padres de estos. ¿Qué? Terminó de decir la autora con una sonrisa. El menor de los Hoffman miró incómoda a los niños y adolescente que serían de su grupo, no se encontraba muy seguro de eso. Son solo niños. Murmuró para sí mismo el menor de los Hoffman. ¿Qué seguía ahora?